Perdón, me decían que no se escuchaba, espero que ahora sí me escuchen. Les daba yo la bienvenida a todos ustedes a esta sesión de actualización que vamos a estar replicando el tercer miércoles de cada mes, con la finalidad de mantener actualizados acerca del entorno fiscal de los negocios, pues a empresarios, directivos, consultores, y lo hacemos a través de este formato multimedia para que puedan ustedes seguirnos desde cualquier dispositivo remoto y les resulte más cómodo, ¿no? Además, pues pueden consultar nuevamente estas sesiones en nuestra página web cuantas veces sea necesario para recordar algún tema o alguno de los puntos que aquí vemos. La mecánica de estas sesiones es el que abordemos los temas de la agenda, digamos en bloque, y al final ya abramos el espacio a todas las preguntas, inquietudes o comentarios que ustedes nos pudieran llegar a formular. Bueno, pues vamos a iniciar hablando acerca de las disposiciones relevantes de publicación reciente. Y quiero yo platicarles que el día de hoy, precisamente, se publica en el Diario Oficial, se publican los 2 decretos por los cuales se declaran las zonas económicas especiales de los estados de Tabasco y de Campeche. Con la publicación de estos 2 decretos se cierra ya el paquete de 7 zonas económicas especiales con las que se pretende detonar el desarrollo económico de la zona sur-sureste del país a través del otorgamiento de una serie de incentivos fiscales y de medidas de fomento para la inversión y el empleo. Hay otras disposiciones relevantes que me gustaría comentar con todos ustedes y le voy a ceder la palabra a la licenciada Laura López para que nos apoye en esta plática. Buenos días. Bueno, me gustaría comentarles que en días pasados se publicó en el Diario Oficial el cambio de domicilio de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Anteriormente se encontraba en Dr. Bertis número 211 y a partir del 1 de marzo dicha Procuraduría se encontrará ubicada en Periférico Sur número 1968 en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Debemos considerar que esta Procuraduría funge como una mediadora en los conflictos laborales que se suscitan entre los trabajadores y patrones pertenecientes a empresas de jurisdicción federal, las cuales están expresamente señaladas en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, en la Gaceta de la Ciudad de México se publica el decreto por el que se expide el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual tiene por objeto regular la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en lo referente a la planeación y programación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de esta entidad. Los interesados en llevar a cabo proyectos de conjuntos habitacionales que requieran obtener dictamen de estudio de impacto urbano o impacto urbano ambiental, así como cambios de uso de suelos, así que además de que deseen conocer las obras o actividades que requieran de estos dictámenes, pues deberán sujetarse a las reglas que establece este reglamento. Por otro lado, en la Gaceta del Estado de México, permítanme un segundo, quiero acomodar mi presentación para que ustedes la vean en tiempo. Creo que ahí estamos. En la Gaceta de la Ciudad del Estado de México, como les comentaba, se publica el acuerdo mediante el cual se prorrogan los plazos hasta el 31 de mayo de 2018 para realizar el pago y acceder al subsidio del 100% del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, así como derechos de control vehicular. Si desean conocer más sobre este tema, pueden consultar nuestro webinar Reforma Fiscal del Estado de México 2018, disponible en nuestra página web
aboempre.com.mx, así como la Gaceta del Estado de México del pasado 30 de marzo. Les dejo con la licenciada América Ocampo, quien nos compartirá otras publicaciones relevantes. Permítanos un segundo, por favor. Gracias, perdón, buenos días. Yo les voy a comentar que el pasado 3 de abril el Senado de la República aprobó una nueva reforma a la Ley de Propiedad Industrial, la cual se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, les comento que con estos nuevos ajustes se modifica el concepto tradicional de marca, lo que permitirá registrar marcas no tradicionales como elementos sonoros, olfativos, táctiles, sensoriales o la combinación de ellos, así como la imagen de negocios. De igual manera, se amplía la protección de las marcas colectivas e incorpora las marcas de certificación como instrumentos para apoyar a pequeñas y medianas empresas al permitirles potenciar su producto en el mercado y garantizar el origen geográfico, material, modo de fabricación u otras características comunes de bienes y servicios de productos similares. Por otra parte, también lo que respecta a publicaciones de gacetas municipales, les comento que el Ayuntamiento de Tlalnepantla dio a conocer en su Gaceta del 12 de marzo un acuerdo por el que se autoriza al organismo operador del agua de dicho municipio el programa de regularización fiscal 2018, con el cual se otorgan subsidios bastante atractivos. Los beneficios fiscales estarán vigentes hasta el 30 de abril de este año por aquello de la veda electoral y reanudarán el 2 de julio al 31 de diciembre de 2018. Bueno, ahorita los dejo con el licenciado Jorge Martínez, quien continuará abordando algunas disposiciones relevantes. Buenos días. Por lo que hace al último bloque de al último tema de este bloque, les voy a comentar que el pasado 16 de abril se publicó el segundo proyecto de modificaciones a la miscelánea fiscal para el 2018. Dentro de este proyecto destacan las prórrogas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación, puesto que aún continúan los ajustes y correcciones en el aplicativo correspondiente. Para que el contratante pueda consultar en el aplicativo informático la información que el contratista tiene la obligación de entregarle, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, se prorrogó hasta el día 27 de mayo para el cumplimiento de esta obligación. Por otro lado, la fecha límite para presentar el aviso de cumplimiento correspondiente a las obligaciones que tenían los contribuyentes por el ejercicio fiscal de 2017 será hasta el 31 de mayo del 2018. Vale la pena aclarar que este proyecto únicamente se publicó en la página web del SAT, por lo que todavía está pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Bien, pasando al siguiente bloque de nuestra agenda del día de hoy, por lo que hace a criterios judiciales de mayor relevancia publicados recientemente, el día de hoy les voy a comentar dos criterios relacionados con la cancelación de certificados de sello digital y una tesis aislada en la que se precisa cuáles son las características que debe tener la impresión de una transferencia bancaria para que pueda surtir efectos probatorios frente a terceros. La primera de esas tesis fue emitida hace algunos días por la Suprema Corte, que como les comentaba es un criterio jurisprudencial, en el cual nuestro máximo tribunal determinó que el oficio mediante el cual el SAT ordena la cancelación del sello digital no se puede impugnar mediante el juicio de nulidad, porque es un acto que a su juicio no depara un perjuicio al contribuyente. Por esa razón, el juicio se deberá interponer hasta que se dicte la resolución en el procedimiento que se desahoga ante el SAT y que se conoce comúnmente como caso de aclaración,
La cuestión aquí importante que todos debemos tener en cuenta entonces es que vamos a interponer el juicio hasta que la autoridad nos resuelva nuestro caso de aclaración, que en su caso hayamos interpuesto en contra del oficio de cancelación de sellos. El otro criterio es una tesis aislada emitida por un tribunal colegiado con residencia en la Ciudad de México, en el cual se establece que el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación faculta al SAT para cancelar los certificados de sello digital cuando detecte la existencia de una o varias infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Tributario referido, con independencia de que tales infracciones sean detectadas por esa autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación o fuera del ejercicio de este tipo de facultades. Vale la pena recordar que las facultades de la autoridad fiscal que no se encaminan Silenciado. se denominan Sonido facultades de reactivado. gestión y son aquellas mediante las cuales el fisco realiza actividades de asistencia, control y vigilancia de los contribuyentes. Por lo que, de acuerdo a este criterio, no es necesario que el fisco se encuentre auditando a un contribuyente para que pueda cancelar el certificado de sello digital, por lo cual hay que tener cuidado con esta situación. El último de estos criterios es una tesis aislada emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual establece que cuando las impresiones de transferencias bancarias que se realizan vía electrónica contengan leyendas como documento de carácter informativo o no tiene validez, tales documentales no tienen valor probatorio alguno para demostrar el origen o procedencia de depósitos bancarios. Por esa razón, es importante precisarle que debe verificar que las impresiones de transferencia no tengan las leyendas referidas y que además contengan impreso el código de captura, la cadena digital generada cuando se realizó la transferencia y el sello digital que le incorpora la institución financiera. Para lo cual, como les comentaba, hay que verificar que se cuente con todos y cada uno de esos requisitos para tener plena certeza de que nuestras transferencias pueden surtir pleno valor probatorio. Para dar paso al tercer bloque de nuestra sesión, en el que analizamos diversos temas de interés y actualidad, en principio yo les comentaré sobre los alcances del concepto razón de negocios y sus implicaciones fiscales. Es importante para todo empresario y consultor fiscal tener presente cuáles son los alcances del concepto razón de negocios, ya que hace algunos meses el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió un criterio aislado en el cual establece que la ausencia de razón de negocios en una operación puede dar lugar a que la autoridad fiscal determine que esa operación es inexistente y como consecuencia de ellos, como todos sabemos, le reste cualquier efecto fiscal a dicha transacción. Actualmente, en la legislación fiscal no encontramos una definición respecto a lo que se debe considerar como razón de negocios, pero de acuerdo a diversos conceptos provenientes de la jerga financiera, podemos establecer que la razón de negocios son los motivos por los cuales se realiza una operación relacionada íntimamente con la actividad de las empresas y cuyo objetivo fundamental es obtener una utilidad. De esa definición podemos establecer que cuando los contribuyentes vayan a realizar cualquier transacción, deben tener en cuenta si ésta tiene estrecha relación con las actividades que realiza y que uno de los resultados de ejecutarla o de realizarla es que se va a generar una ganancia o una utilidad para la empresa o para el contribuyente. Hay que destacar que si la autoridad fiscal pretende tomar en cuenta únicamente ese elemento para desconocer los efectos fiscales de una operación, deberá motivar su decisión, esto es, deberá precisar con toda puntualidad por qué la operación no guarda relación con la actividad que realiza el contribuyente y por qué no tiene como finalidad aumentar u obtener la utilidad de la persona que la realiza. Por último, a manera de recomendación, es importante que al momento de que se realice una nueva operación, los contribuyentes tomen en cuenta los elementos antes referidos y que también consideren que todas y cada una de esas operaciones
deben estar soportadas por los documentos y demás elementos que permitan acreditarle a la autoridad la materialidad efectiva y realización de esas operaciones, para efecto de evitar que se declaren como operaciones simuladas y como desencadenar todos los efectos nocivos que ya conocemos. Para continuar con el desarrollo de este bloque, el licenciado Fernando Castillo nos comentará un tema relacionado con el domicilio fiscal de los contribuyentes. Bien, como muy probablemente muchos de ustedes se habrán enterado, de un tiempo para acá, la autoridad fiscal ha venido cancelando los certificados de sellos digitales para la emisión de facturas a aquellos contribuyentes que desde el punto de vista de la autoridad señalaron incorrectamente su domicilio fiscal, por lo que consideramos pertinente repasar con ustedes pues, las características que debe tener un establecimiento local para que pueda ser considerado como domicilio fiscal, pero sobre todo hacerles algunas recomendaciones prácticas para evitar que el fisco pues determine que señalamos incorrectamente el domicilio y por tanto proceda a la cancelación de nuestros certificados de sellos. Empecemos entonces por precisar, primeramente, que no podemos señalar como domicilio fiscal el que se nos dé la gana, sino que tendrá que ser aquel que reúna las características específicas que se señalan en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, pues incluso en este numeral se establece que cuando se hubiese manifestado un domicilio fiscal distinto al que corresponda con las características previstas en ese artículo, se va a tomar como domicilio fiscal el que efectivamente corresponda con tales características. Entonces, ¿cuáles son esas características que debe tener el domicilio fiscal? Bueno, pues mire, tratándose de personas físicas, cuando se realicen actividades empresariales, pues será el local en el que se encuentre el principal asiento de sus negocios, ¿sí? Si esas actividades empresariales corresponden a actividades comerciales, pues va a ser la tienda en la que se vendan los productos, o bien cuando no se trate de venta directa al público, pues será el local desde el que se organice la comercialización y distribución de dichos bienes. Ahora, cuando no se realice, cuando la persona física no realice actividades empresariales, estamos hablando de prestadores de servicios profesionales, por ejemplo, pues será el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Y si hablamos, decíamos, de profesionistas independientes, pues va a ser que, pues la oficina o su casa habitación, ¿sí? Sin embargo, creo que vale la pena también hacer un poquito una breve reflexión con las tendencias y hábitos actuales que nos permiten pensar, por ejemplo, que en algunas circunstancias, por ejemplo, el lugar donde un profesionista independiente desarrolla sus actividades, estamos hablando de algún abogado, algún comisionista, algún vendedor, pues incluso puede ser un Starbucks, porque muchos de la generación millennial ocupan estos locales o estas cafeterías para realmente desempeñar desde ahí sus actividades. Y ahí se complica un poquito el señalamiento de lo que es efectivamente el domicilio fiscal y seguramente vamos a ver en los próximos años algún reajuste en estas características, porque igual se da desde incluso empresas que pues tienen prácticamente domicilios virtuales porque no tienen como tal una oficina o un espacio específico de donde los cuales se administra, ¿no? Pero bueno, hablábamos ya de las personas físicas, vamos a hablar de las características del domicilio tratándose de personas morales residentes en el país. Vamos a hablar del domicilio de las personas morales residentes, del extranjero, porque son casos específicos, pero sí vamos a hacer especial énfasis en el domicilio de las empresas residentes en el país. Y para ello el artículo 10 nos dice que el domicilio será el local en el que se encuentra
la administración principal del negocio. Pero, ¿qué debemos entonces entender por administración principal del negocio? Bueno, la ley no nos da ninguna referencia, por lo que yo considero que es el lugar desde el que se dirige o controla ese negocio. Y bueno, ¿desde dónde se dirige o controla un negocio? Pues desde donde se lleva a cabo o se coordina la administración de sus recursos materiales, humanos y financieros. Yo creo que vale la pena que aclaremos que una cosa es el lugar en el que se encuentra la administración del negocio y otra muy diferente, el lugar desde el que se opera el negocio o el lugar en el que realmente opera el negocio, aun y cuando en muchas ocasiones ambas actividades se realizan en un mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, una escuela. Pues una escuela puede tener su administración en un lugar diferente a aquel en el que tiene las aulas y en el que se imparten las clases. Lo mismo que una industria puede tener su planta productiva en un lugar distinto a aquel en el que se ubican sus oficinas corporativas. Y entonces el domicilio fiscal será ese lugar desde el que se dirige y controla el negocio. Es importante que también precisemos un poquito las condiciones que debe tener el local en el que se lleva la administración principal del negocio. Y desde nuestra perspectiva, primeramente, pues se debe de contar con el espacio suficiente para albergar al personal y al equipo necesario para coordinar la administración de los recursos. Además, ahí deben de estar los registros, los controles y los programas relacionados con la administración de los recursos humanos. Por ejemplo, pues debe estar en ese local todo el soporte documental de las relaciones laborales, el procesamiento de la nómina, etc. También ahí debe de estar esos controles o programas relacionados con la administración de los recursos materiales, por ejemplo, los registros y controles de inventarios. Y finalmente, de los recursos financieros. Estaríamos hablando entonces de la tesorería. Ahora, también en ese local pues debe estar la documentación comprobatoria de todos los registros y asientos contables, pues debemos recordar que esta contabilidad pues debe estar disponible en el domicilio fiscal. Ahora, a partir de estas características, podemos formularles algunas recomendaciones básicas para evitar que tengamos alguna eventualidad en cuanto a que no quisieran reconocernos el local desde el que tenemos dado de alta como domicilio fiscal y por ende pudiera tener las consecuencias que más adelante vamos a ver. Pues la primera recomendación es que no concentremos en una misma oficina domicilios fiscales de diversas compañías. Es común que ocupemos una oficina determinada de algún consultor o asesor y ahí demos de alta diversos domicilios fiscales. Esto de inmediato es detectado por el fisco y nos van a realizar una visita de verificación. Y si efectivamente el fisco determina que no se cuenta con las características para que en ese local se encuentren los domicilios fiscales de diversas empresas, pues va a imponernos de inmediato la medida de la cancelación de sellos. Cuidemos también las apariencias, esto es fundamental. ¿Y a qué me refiero cuando recomiendo cuidar apariencias? Pues, primeramente, que exista de manera visible la identificación gráfica del negocio. También que estén físicamente delimitadas las oficinas y preferentemente que exista una distribución de las áreas vinculadas con la administración. Debe también existir indicios necesarios para demostrar que efectivamente en ese local se lleva la administración del negocio. También recomendamos mucho que señalemos en todos los contratos bancarios y financieros que celebremos, pues que el local que tenemos dado de alta como domicilio fiscal, pues sea el mismo domicilio que hayamos registrado en estos contratos bancarios que hayamos celebrado. También, pues contratemos los servicios básicos en nuestro domicilio fiscal, como sería el agua, la luz, el teléfono, para que en un momento dado tengamos documentación con la cual podamos acreditar que efectivamente estamos operando desde ese establecimiento, ¿no? Y finalmente, es importante
que en el domicilio fiscal pues tengamos personal capacitado para poder atender correctamente una diligencia de verificación de domicilio. Por la experiencia práctica, yo les puedo decir que en la mayoría de los casos en que la autoridad, al practicar este tipo de visitas, ordena la inmediata cancelación de sellos, es cuando esta visita es atendida por el personal de vigilancia, ¿sí? Y que pues definitivamente no tiene ni el conocimiento ni los elementos para poder atender y contestar las preguntas y cuestionamientos que hace el visitador, y pues simple y sencillamente al no encontrar elementos en las respuestas del vigilante, pues de inmediato da por concluida esa visita y procede a la inmediata cancelación de sellos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que pudieran derivarse de un señalamiento incorrecto del domicilio fiscal? Pues la primera es una multa económica que en el peor de los escenarios llegaría al tope máximo de 9,250 pesos, que pues realmente no es un tema en sí que preocupe, ¿sí? Pero acuérdense que también la autoridad fiscal puede considerar como domicilio fiscal aquel que sí reúna las características del artículo 10, es decir, la autoridad puede variar el domicilio, ¿sí? Y decir que el que señalamos no corresponde y señalarnos el que efectivamente para la autoridad reúne las características, y ahí realizar todas las gestiones o actuaciones de verificación por parte de la autoridad. Y finalmente, pues está el punto al que más hemos hecho referencia en esta exposición, que es el que nos cancelen los certificados de sellos que nos permiten facturar, y pues ustedes saben de las terribles consecuencias que puede traer para un negocio el que pues durante un tiempo determinado no pueda facturar, ¿no? Ahora, si consideramos que el fisco está indebidamente desconociendo nuestro domicilio fiscal, porque también déjenme decirles que es común que en muchas ocasiones, aun cuando sí reunamos las características, por deficiencias en la verificación que hacen las autoridades, pues llegan a estimar que el domicilio no es el que corresponde, ¿no? En este caso, si tenemos esta problemática, podemos desahogar un caso de aclaración a través del portal del SAT. Ahora, si quieren conocer con más detalle cómo desahogar estos casos de aclaración, pues los invitamos a que consulten en nuestra página web un webinar específico que hemos elaborado y en el que se aborda con todo detalle el procedimiento del caso de aclaración. Bien, pues espero que con estos comentarios que les hemos aquí externado en relación a la problemática que actualmente vivimos respecto al cuestionamiento del domicilio fiscal por parte de la autoridad fiscal, pues podamos contarlos con los elementos necesarios para que si tenemos alguna insuficiencia que nos pudiera llevar al riesgo de que nos conocieran como domicilio fiscal el que hemos señalado, pues tomemos las medidas atingentes a efecto de que pues disipemos cualquier tipo de riesgo, porque repito, las consecuencias pues sí son graves, y créanme que los casos de aclaración, por muy ágiles que los podamos desahogar, pues por lo menos nos llevan entre 1 o 2 semanas, en el mejor de los casos, si es que además tenemos al alcance pues la documentación con la que podemos desvirtuar las observaciones de la autoridad. Yo con esto concluyo y voy a cederle la palabra a la licenciada América Ocampo, que nos va a comentar un criterio reciente emitido por la autoridad en relación con una actividad vulnerable en materia de prevención del lavado de dinero, y que creo que puede resultarles de gran interés porque tiene que ver con el arrendamiento de inmuebles, y es una actividad que muchos de nuestros clientes, amigos y consultores vinculados pues tienen esta actividad, y es relevante conocer el criterio que ahorita la licenciada Ocampo nos va a hacer el favor de comentar. Bueno, yo lo que les voy a compartir es que una de las inquietudes que más nos han planteado nuestros clientes del área de consultoría y defensa en materia de prevención del lavado de dinero, verse efectivamente, como dice el licenciado Castillo, en el arrendamiento de inmuebles como una actividad vulnerable, y si se tiene o no la obligación de acumular los importes de la renta. Ahora, para una mejor comprensión, hay que partir que el artículo 17, fracción 15
de la ley establece como actividad vulnerable el importe de la renta, establece como actividad vulnerable el arrendamiento de inmuebles, teniendo la obligación de identificar cuando el importe de la renta mensual sea superior a 129,363 pesos y serán objeto de aviso aquellas operaciones cuyo monto sea igual o superior a 258,726. Por su parte, el artículo 7º del reglamento establece que para efectos de llevar a cabo la acumulación de operaciones que menciona el penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley, únicamente se deben considerar los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación que se establecen en las diversas fracciones del artículo 17. Por tanto, nosotros consideramos que si no se actualiza el supuesto para identificar, no se tiene que realizar acumulación alguna. Para que quede un poquito más claro, me permití presentar este ejemplo donde una persona propietaria de un edificio de departamentos mensualmente cobra diferentes rentas de los siguientes importes. Como vemos en el arrendatario A, paga una renta de 119,500 pesos, el arrendatario B 189,000 pesos, el C 97,800 pesos, el arrendatario D 120,000 pesos, por lo que mensualmente esta persona viene recibiendo de sus arrendamientos 426,300 pesos. Ahora, como vemos, ninguna de las rentas supera el importe de 129,363 pesos que da origen a la obligación de identificar. Sin embargo, si se acumularan las rentas recibidas en 6 meses, pues el importe se va muchísimo más alto que ya la obligación, que el importe que nos establece para presentar avisos. Y por tanto, al tratarse de una interpretación, nosotros decidimos acudir a la unidad de inteligencia financiera, quien confirmó nuestro criterio, es decir, si el importe de la renta mensual pactada con cada arrendatario no supera los 129,000 pesos que nos da la obligación de identificarlo, dicha operación no podrá considerarse como actividad vulnerable en términos del artículo 17, fracción 15, y por tanto no se encuentra sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de la materia, ni tampoco de su normatividad secundaria, entre ellas a la acumulación de operaciones conforme al artículo 7º del reglamento. Y bueno, espero haber sido un poquito clara, sé que son cuestiones muy técnicas, pero cualquier duda que les surja sobre esta actividad, pues con todo gusto nos pueden hacer llegar sus inquietudes. Y bueno, continuando con los temas de esta sesión, los dejo con la licenciada Laura López. Me gustaría comentarles sobre algunos indicadores que consideramos fundamentales sobre el desempeño de nuestro país. Uno de ellos es el Índice Global de Impunidad 2018, llevado a cabo por la Universidad de las Américas, el cual coloca a México en cuarto lugar a nivel global de países con alto índice de impunidad y encabezando la lista de países del continente americano con más alto índice de impunidad. Por otro lado, la encuesta bienal global sobre delitos económicos en México, realizada por la firma de consultoría Pricewaterhouse, para este año la incidencia en este tipo de delitos se elevó hasta un 58%, muy por arriba del promedio global, según cifras de la encuesta, la cual toma relevancia ya que es realizada en base a la opinión de más de 200 altos directivos de este país. Entre los delitos más comunes que se encuentran está malversación de activos, sobornos, corrupción, fraude de adquisiciones y uso indebido de información privilegiada. En nuestro último apartado queremos compartirles 3 nombramientos destacados que se realizaron en el mes de marzo. En el primero encontramos a Baltasar Hinojosa como nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Víctor Hugo Gálvez Astorga, quien tomó protesta como presidente municipal sustituto de Naucalpan el pasado 27 de marzo. Y bueno, pues el más reciente, el que se realizó el día de ayer, con José Ramón Amieva, quien rindió protesta como jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México. Y bueno, pues derivado del proceso electoral, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México designó a 9 delegados sustitutos
que anteriormente se desempeñaban como encargados del despacho en sus respectivas delegaciones, luego de que los anteriores delegados se separaran del puesto para buscar un cargo público en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 1 de julio de este año. Y para finalizar los dejo con nuestro director, el licenciado Fernando Castillo. Pues con esto culminaríamos nuestra sesión de actualización y pues abrimos los espacios para poder atender pues todas sus preguntas, sus recomendaciones, sus comentarios, que para nosotros pues son de enorme utilidad para poder retroalimentar este tipo de sesiones, ¿no? Entonces estamos a sus órdenes. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto los podemos aquí atender, o si posteriormente prefieren enviárnoslos a través de correo electrónico, de consulta telefónica, pues igualmente estamos a sus órdenes, ¿no? Sí, veo por aquí un comentario de Hugo Villar. Nos pregunta si el curso dice para capacitar a alguien de la oficina para recibir notificaciones. Bueno, nosotros no tenemos, digamos, ningún curso o no hemos organizado algún seminario, pero me parece que nos aporta una buena idea y pudiéramos organizar algún taller o bien algún curso aquí en línea también breve, y creo que sí es importante el tema. Con mucho gusto, y te agradezco, Hugo, el que nos des la sugerencia, y sí podemos organizar algo al respecto para que pues todos puedan tener una herramienta de capacitación para pues el personal que en sus oficinas, en sus negocios, pues reciban a notificadores, pues ya ven que ahora sí que nos caen fiscalmente, nos caen de la autoridad laboral, de la autoridad ambiental, en fin, ¿no? Estamos sujetos a una serie de verificaciones y por tanto considero importante. Ya los mantenemos informados cuando tengamos estructurado el taller al respecto, ¿no? Sí, Cecilia, gracias por tus comentarios y por supuesto, puedes consultar esta sesión en línea en nuestra página web. Se va a subir a la brevedad para que puedas acceder a ella, y sí te agradeceremos si nos comentas o compartes esos problemas técnicos que tuviste para conectarte ahorita, a fin de que los subsanemos si es que en algo nos corresponde a nosotros y no tengas problemas para la sesión del mes de mayo. Jorge, te agradecemos tus comentarios y tus felicitaciones. Al contrario, queremos agradecerte a ti el que nos hayas acompañado y te esperamos en la siguiente sesión de mayo. Sí, Claudia Martínez. Claudia, gusto saludarte. Mira, si bien, como señalaba el licenciado Jorge Martínez, las prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del aplicativo, estas prórrogas que se acaban de dar, se dieron a conocer nada más en el portal del SAT y no todavía de manera oficial a través de la publicación en el diario oficial. Pues sí, no son oficiales como tal, pero pues sí podemos tener, digamos, de alguna manera la certeza de que se publicarán pronto y se oficializarán. Entonces, tomémoslas como ciertas, digamos, y esperemos que se oficialicen, pero tengamos la tranquilidad pues de que están estas prórrogas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las prórrogas pues se están dando porque hay problemas con el aplicativo, ¿no? Todavía el aplicativo no está operando al 100%, están haciéndole algunas últimos ajustes, y por eso la propia autoridad es que nos está concediendo la prórroga para que tengamos ese margen de utilizarlo sin mayor problema. Mario, gusto saludarte. Nuevamente ayer estuvimos juntos viendo, y te aprovecho para felicitarte por la excelente exposición que nos brindaste ayer. Nos estás comentando que aunque sea una
una facultad de gestión la cancelación de sellos y por lo tanto no sea una resolución definitiva, sí causa perjuicios de imposible reparación y ¿consideras tú que violenta derechos del gobernado? Sí, mira, yo coincido contigo. Sin embargo, el criterio que nos comentó y compartió aquí Jorge, pues establece que no tiene el carácter de definitivo y que por tanto no procede el juicio de nulidad. Partiendo de tu enfoque, y que te repito, lo comparto plenamente, yo consideraría entonces que una demanda de amparo indirecto pudiera en todo caso ser procedente. Creo que por ahí pudiera ser la salida. Ahora, el problema que yo le veo aquí es que para que realmente tenga efectividad el medio de defensa, tenemos, pues acuérdense que un medio de defensa, en el mejor de los casos, se llevará 6 meses, no menos. Y hay también por ahí criterios que dicen que no procede la suspensión tratándose de cancelación de sellos. Entonces, aunque interpongamos en este caso un juicio de amparo indirecto, pues será difícil que nos otorguen la suspensión por los criterios y los procedentes que existen, y entonces durante todo el tiempo que dure el juicio, pues vamos a tener la problemática, ¿no? Por eso es que no dejemos de ver como una alternativa el caso de aclaración, que creo que nos permitiría resolver el problema en un plazo mucho más breve y con mejores resultados. Pero sí coincido plenamente que se trata de un acto de imposible reparación que daría motivo a una demanda de amparo indirecto. Juan de Arana, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Un saludo para todos por allá. Ricardo, nuevamente saludos y muchas gracias. Eres de nuestros asiduos asistentes a estas sesiones. Te agradezco tu fidelidad. Y bueno, son todos los comentarios que por el momento nos formularon. Les reiteramos nuestro agradecimiento a todos quienes nos acompañan en estas sesiones. Les recordamos que pueden consultar en nuestra página web los contenidos que cotidianamente venimos generando en diversos formatos. Tenemos ahí webinars, podcasts, videos, todos relacionados con temas de interés y actualidad para la gestión de los negocios, ¿no? Pueden consultarlos allá y no dejen de seguirnos en redes sociales, donde también pues estamos constantemente incorporando información de utilidad para ustedes. Gracias y espero que nos acompañen en nuestra sesión del mes de mayo de 2018. Hasta luego. Novia, se vuelve novia, tienes otra.